Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que podemos vernos por este medio. Hoy vamos a estudiar un pasaje realmente interesante en Hebreos 6. Este pasaje tiene una gran enseñanza para tu vida y para mi vida. No sé si alguna vez te has sentido cansado, has sentido cansancio espiritual, emocional, físico, y crees que ya no puedes seguir adelante. Precisamente este pasaje es un pasaje que te va a recordar el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Y todo este pasaje gira alrededor de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que Dios ha hecho a la humanidad para bendecir su vida, bendecir nuestra vida y permitir que un pueblo nuevo cambie la forma de creer y de vivir y por supuesto de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Pues te invito a que leas todo este capítulo de Hebreos. De hecho, desde el capítulo 5 al final, me parece que es por el verso 11 del capítulo 5, empieza a hablar un poco acerca de esta promesa, empieza a hablar un poco acerca de lo que tal vez el pueblo estaba viviendo, porque te recuerdo que han habido pruebas, han habido circunstancias difíciles. Por ahí, de hecho, un poco más adelante, en el capítulo 10, les hace recordar un poco acerca de esta certeza. Me parece que es capítulo 10, verso 32 al 35, de las evidencias que había en el pueblo de Dios. ¿Qué evidencias puede haber ahora en el pueblo de Dios? ¿Qué evidencias hay en tu vida y en mi vida de que vivimos las promesas de Dios en nuestra vida, que conocemos a Dios, que hay esperanza en nuestra vida, que conocemos y vivimos la palabra de Dios y que tú y yo experimentamos a Dios de una manera presencial? En aquel tiempo, ¿sabes? La gente era perseguida. La gente no renunciaba a su fe a pesar de que era golpeada, de que era azotada, de que habían circunstancias en su vida de sufrimiento, había escasez material, incluso monetaria, pero la gente ponía su esperanza en lo eterno, su esperanza en los tesoros celestiales, no en los terrenales, y tenía una suficiente fe para vivir e incluso sufrir y morir con la esperanza puesto en lo eterno, que por supuesto hay una gran bendición en esto, hay una gran bendición eternal. Oye, un llamado a la certeza y un llamado a la esperanza. Y también, ¿por qué no? Este pasaje es un llamado a la reflexión de qué tanto estás viviendo tu fe, qué tanto estás viviendo las promesas de Dios para tu vida. Y sabes, es cuestión no únicamente de esperanza, de debilidad, de incertidumbre, tal vez de cansancio. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. ¿Recuerdas aquel capítulo, de hecho un poco más adelante, donde nos habla acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando crees en Dios no puedes volver atrás, no puedes arrepentirte, no puedes tener un estilo de vida diferente al que tenemos que tener. Una palabra diferente, una actitud diferente al que tiene que tener un hijo de Dios. Y sabes, este pasaje sí es y no es, perdóname, no es únicamente palabras de esperanza, también son de exhortación, porque a veces el pueblo de Dios no vive como debería de vivir. Y por supuesto, la palabra de Dios es como un espejo para tu vida y para mi vida, para autoexaminarnos qué estamos haciendo mal. Y por supuesto, como en aquellas cartas Apocalipsis, ¿recuerdas aquellas 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, donde podemos poner palomita, palomita, ups, tache, pero una cosa tengo en contra tuya? ¿Sabes? Seguramente tú y yo estamos haciendo cosas malas porque no somos perfectos. De hecho, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, arguir e instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Dios nos prepara, se da a conocer por medio de su palabra, su voluntad, su presencia, su esencia, quién es Él.
para que tú y yo le conozcamos. Y esta palabra que viene aquí en esta carta a Timoteo se refiere a la perfección, no de que no cometamos errores, sino a la madurez espiritual. Y menciono este pasaje y menciono esta carta porque este capítulo 6 nos lleva a una madurez espiritual en el libro de Hebreos. ¿Sabes qué? Esta carta no únicamente es para los hebreos, es para ti y para mí. Dios quiere que maduremos en fe, en carácter, en nuestra relación con Él. Y entonces las cosas que emprendamos, ¿recuerdas Josué 1:8? Porque cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, nos aferramos a ella, todas las cosas nos van a salir bien. De eso se trata. Madurar, mejorar, tener esa vida en abundancia que Jesús ofrece cuando tenemos una relación con Él, pero no se refiere a una relación superficial, a una relación de cada domingo, cada miércoles, cada de vez en cuando, algún estatus que a veces la gente pretende tener y de repente por adentro está vacío o está hueco, o es como esa carta a la que se refería también Pablo, metal que resuena vacío porque le hace falta el amor, hace las cosas, ¿sabes?, por autovanidad, por que la gente vea lo que está haciendo, porque la gente crea que es un líder espiritual o es un gran siervo espiritual. ¿Sabes una cosa? Eso no es el amor que demostró Jesús al dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y esto no es una madurez espiritual, pero Dios quiere que tengamos una madurez espiritual de tal manera que tu carácter y mi carácter se parezca a su carácter. Y a eso se refiere esta carta de Hebreos. Es una promesa, por supuesto, a la cual tenemos que aferrarnos, porque Dios nos ha prometido ser una gran nación. Esa promesa a Abraham de tener muchos hijos, de tener, Abraham le decía a Dios, no vas a dar prole, que quiere decir familia, le reclamaba, o tal vez le decía, Señor, le tengo que dejar a mi criado los bienes. Dios le dijo, cuenta las estrellas, ¿sabes? Tú y yo somos consecuencia de esa fe. Tú y yo somos consecuencia de esa promesa, pero no nomás consecuencia. El libro de los Hechos se sigue escribiendo con tu vida y con mi vida. Dios quiere utilizar a su pueblo para que sea sal y luz a este mundo, para que tengamos consecuencias de bendición hacia otras personas. A eso se refiere esta carta, este capítulo 6 de Hebreos. A eso se refiere con la madurez espiritual, con el tipo de vida que estamos viviendo. Y por supuesto, tú y yo nos desgastamos con el tiempo. Por supuesto, nos salen arrugas, papadas, canas. Cada vez tenemos menos pelo, algunos como yo, algunos ya ni pelo tienen. Oye, pero esto no se refiere a un desgaste físico, que también está involucrado el desgaste físico, nos cansamos. Hace poco me quedé dormido, iba a predicar a un lugar y me quedé dormido manejando. ¿Sabes qué es eso? Cansancio físico. Y tenemos que tener madurez para medir nuestros alcances, nuestras fuerzas, la edad que tenemos, las posibilidades que tenemos, pero especialmente nuestra relación con Dios nos hace personas maduras, sabias en su palabra, en esa sabiduría que viene de lo alto. Y a eso se refiere este capítulo del libro de los Hebreos. Que tú y yo confiemos tanto en las promesas de Dios que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias difíciles, podamos experimentarlo en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando damos plática a los matrimonios, les decimos, es muy fácil decir, doy mi vida por ti, mi amor, te regalo las estrellas, la luna, como decían los Sandys, no te regalos, te doy, que ni nos cuestan, porque no son nuestros, aunque sea muy romántica la canción. Pero ¿sabes una cosa? La esposa puede decir, oye, dices que das tu vida y ni siquiera me hablas bonito, ni siquiera sacas la basura, ¿sabes? No únicamente hay que decir, voy a morir por ti. Hay que decir, voy a vivir por ti. Y a eso se refiere esta carta a los Hebreos. Una madurez, porque a veces la gente, sin importar el tiempo que tenga de conocer a Dios, a veces tiene falta de madurez espiritual. A veces son perezosos, a veces son o somos poco diligentes, a veces vivimos poco la palabra de Dios. Y eso, ¿sabes qué? Se refiere a poca madurez. Poca madurez. Y es por eso que viene una advertencia. Aquellos que dicen conocer a Dios, aquellos que dicen tener una relación con Dios, se tiene que notar. Porque si no, estamos viviendo una apostasía, aunque no lo neguemos verbalmente, lo estamos negando con nuestra vida. Negamos el sacrificio de Jesús, negamos su resurrección, negamos su amor, negamos que nos demanda vivir la misma santidad
en la que creemos de este Dios santo. Y a veces nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro estilo de vida no tiene que ver con la santidad que Dios demanda. ¿Sabes? No se trata de ser religiosos. Se trata de valorar el amor, la vida, la esencia de Dios en ti y en mí, de vivir ese sacrificio vicario en la cruz del Calvario, de tener en cuenta la resurrección, cómo venció la muerte, para que tú y yo vivamos. Esto tiene que pegar en nuestro corazón, en nuestra vida. Tiene que darnos una madurez espiritual en la cual se denote en nuestro diario vivir, en las decisiones que tomamos, en la manera como vivimos la fe. Oye, a todos les gusta tener una fe cómoda, pero ¿sabes? El empezar algo nuevo, el hacer verdaderamente discípulos, no con gente que ya conoce de Dios, no en un lugar cómodo, en un lugar aparentemente de estatus y de facilidad, con gente que no conoce de Dios. Por supuesto, darles a conocer las buenas nuevas de salvación, pero discipularlos. ¿Sabes? Muy poca gente se da ese privilegio. Es más cómodo tener una vida cómoda. Y seguramente tú sabes a lo que me refiero, porque tu vida y mi vida y la vida de toda la gente que podría estar escuchando este mensaje es diferente. Y Dios tiene un mensaje especial en su palabra para maneras de vivir, de enfrentar la vida de una manera diferente. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene cosas que decirte a ti y a mí, y puede decirnos con gran sabiduría, pero tengo contra ti esto. Oye, porque hay muchas cosas. No únicamente se refiere a que has dejado tu primer amor, que tal vez lo dejaste, tal vez los nicolaitas, o tal vez hay cartas donde dice, estás en el centro de Satanás. Es decir, has dejado entrar el pecado a tu vida, que ahora según tú vives una vida espiritual, pero con una doctrina mala, o no únicamente una doctrina, sino experimentando el pecado, soportando el pecado, o doctrinas falsas en tu vida. Esto es, le abriste una puerta pequeña y se metió, y puede ser parte de tu vida eclesiástica y simplemente se soportan o se hacen de la vista gorda y aquí no pasa nada, sigamos adelante y prediquemos. Y oye, tal vez podría ser como metal que resuena, y no únicamente por la falta de amor, sino por la falta de veracidad en tu manera de vivir y de soportar lo malo. No únicamente el castigo, no únicamente la carencia de las cosas, sino en ocasiones la gente tal vez empieza a experimentar una vida muy diferente a la que Dios demanda. Y se acostumbra a vivir así, o que otros lo vivan así, y se acostumbra a soportar el pecado de tal manera que el pecado es parte de su vida y que ya no hace una llamada de atención a quien dice amar o a quien dice predicar. Y puede soportarse con... Cada quien es responsable. Yo digo la palabra o enseño la palabra. Espérame, no podemos acostumbrarnos a vivir en el lodo, o que la gente que dice enseñar o amar a Dios viva en el lodo espiritual. Dios nos llamó a algo muy diferente. No es bueno ni justo que la gente que dice conocer a Dios se aparte de la verdad y se aparte del mismo Dios. Esto es la apostasía. Y es un llamado al cual se hace en esta carta a los hebreos. Y le dice, tal vez como te dice a ti y a mí, que seguramente hay cosas que tenemos que ajustar y confrontar en nuestra vida con valentía y con sinceridad. Pero un poco más adelante dice, ¿sabes? No creo que esto se aplique a ti, porque ustedes están preparados para vivir cosas mejores. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que hace Dios. Nos prepara por medio de su palabra para que tú y yo vivamos cosas mejores. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un consejo que tenemos que tener una relación con Dios todos los días, con su palabra. Oye, más que situaciones, más que actividades, más que jueguitos, más que algunas temitas que a veces damos, Dios demanda que tengamos una relación personal e íntima con Él, y esta se ve en nuestro diario vivir, en nuestra madurez espiritual. ¿Sabes? Pon palomita a tu vida, pero también sé sincero y tacha las cosas que estás haciendo mal. Por supuesto, este mensaje es para ti y para mí. Dios me habló antes de conectarme aquí, y por supuesto está trabajando conmigo antes, en este momento, y seguramente va a estar trabajando después, porque tú y yo tenemos que recomponer nuestra manera de pensar, de vivir y de hablar. Tenemos que llegar a esa madurez, ¿sabes? Tenemos que conocer a Cristo de tal manera
Que tú y yo seamos diferentes, no únicamente un testimonio de hace 10, 15 años, 20 que lo conocí y que cuando era joven. No, 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 no. El testimonio del día de hoy. ¿Qué está haciendo hoy Dios con tu vida? Porque a veces la gente quiere ser famosa. Voy a una plática con jóvenes, una con matrimonios. Espérame, espérame. ¿Y qué hay con la gente que no conoce de Dios? ¿A quién estás discipulando realmente? ¿Qué comodidad estás buscando para tu vida? O simplemente estás viviendo la palabra de Dios en realidad. ¿Tienes una relación personal e íntima con Él? Porque la gente no conoce, porque no hay quien les predique. Por supuesto, ¿cómo irán aquellos? Pero ¿sabes qué? A veces la gente no se convierte porque conoce gente como tú o tal vez como yo, con poca madurez espiritual. Y por supuesto, como decía esta carta de Hebreos, tal vez este mensaje no es para ti, o si es para ti, no lo es, porque Dios tiene cosas mejores para ti y para mí. Y Dios siempre nos da una oportunidad de mejorar, de acercarnos a Él, de arrepentirnos, de madurar espiritualmente. Y ese es el reto. Ese es el reto de Hebreos. Ese es el reto de Dios para tu vida, para mi vida. Porque sabes una cosa, no vamos a alcanzar la plenitud de Cristo hasta que muramos. Pero esto no quiere decir que dejemos de crecer. Tú y yo todos los días, cada día, tenemos que tener una relación más intensa con Dios. Para que de estos frutos de lo que nos habla Gálatas capítulo 5, o este fruto más bien dicho, porque es el fruto del Espíritu en tu vida y en mi vida. Un solo fruto. Fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Dominio propio, amor. Paciencia se denoten en nuestra manera de vivir. Porque tal vez tú y yo no estamos dando este fruto porque no nos estamos relacionando con Dios. Probablemente nos alejamos de la vid. Aunque tú y yo sabemos que somos los pámpanos separados de la vid, no podemos hacer nada. No nos separemos de Dios, de la fuente de poder, de la fuente de amor, de la fuente de pasión por su palabra. Por el que no cree, por el que piensa creer, que tal vez tiene años asistiendo en una iglesia o predicando en una iglesia y está alejado su corazón de Dios. Tiene poca madurez espiritual. No está preocupado realmente por las almas nuevas. ¿Sabes? No pensemos en nadie. Piensa en ti y piensa en mí. Esta oportunidad es para ti y para mí. Aprovechémosla. Maduremos en Dios, regresemos a Él, a su palabra, a vivir su voluntad. Y por supuesto, que tú y yo seamos ejemplos de las promesas de Dios en nuestra vida. Porque se cumplen cuando tú y yo somos fieles. Porque Dios es fiel y justo. Él siempre cumple sus promesas. Y la quiere cumplir en tu vida y en mi vida. Te recuerdo. El enemigo te va a querer engañar, hasta autosabotear, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa es la que Jesús ofrece. Esa se aplica a tu vida y a mi vida cuando nos relacionamos con Dios de una manera personal y lo experimentamos. Y en nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro modo de vida no lo niegan. Por supuesto, que la gente conozca las promesas de Dios. No únicamente por las conferencias que damos por videos como estos, sino por nuestra experiencia relacional con Dios, que se vuelve vivificada en nuestra experiencia relacional con la gente que trabajas, donde vives, con tus vecinos. No únicamente en la comunidad de fe, porque eso es lo más fácil del mundo, ¿sabes? Donde vayamos, tenemos que llevar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. Es decir, donde vamos caminando, presente progresivo. Maduremos en Dios. Seamos verdaderos representantes, embajadores de Él. Y tengamos vergüenza porque a veces lo hacemos mal. Dejemos que Él trate con nuestro corazón y aprovechemos una oportunidad para madurar y crecer en Él. Que Dios te bendiga. Espero este video te sirva y tal vez lo puedas compartir con otros porque todos podemos y debemos mejorar y madurar en Dios. Hasta pronto.